siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con la Policía de Infancia y Adolescencia y por eso estoy en compañía del patrullero William Ramírez Molina. Con él estaremos hablando de la trayectoria que lleva en el municipio y también del trabajo que viene adelantando con las comunidades. Patrullero, bienvenido a este espacio. Alejandro, muy buenos días. Gracias primero que todo por esta invitación. Me siento muy contento, muy feliz de estar compartiendo con ustedes en este importante espacio. Bueno, patrullero, hablemos del trabajo que se viene adelantando en el municipio de Andes desde que llegó el año pasado a esta localidad. Bueno, Alejandro, llevo 2 meses en el municipio, gracias a Dios. Haciendo las actividades que me corresponden, que le corresponden a la Policía Nacional, especialmente dentro de la especialidad de infancia y adolescencia. Las actividades del programa que es es amplio, es importante decirlo, que son varias coberturas que nosotros manejamos dentro de la Policía Nacional, como es el programa Abre tus ojos, que va encaminado a la prevención. Lo importante es, siempre lo hemos dicho, que es mejor prevenir. Entonces, Alejandro, tenemos pues que en estos 2 meses siempre hemos intervenido en algunos sectores y la idea principalmente es atender toda la población del municipio de Andes y sus corregimientos y sus veredas. Hablemos, patrullero, qué pena, de esa primera estrategia que menciona entonces, Abre tus ojos. ¿En qué consiste, con qué comunidades se trabaja y hacia qué apunta? Este programa, que viene encaminado desde la Dirección General de la Policía Nacional, Abre tus ojos, trae 35 temáticas. Esas 35 temáticas, dentro de las más comunes, es la prevención de la violencia intrafamiliar, la prevención del abuso sexual, la prevención del maltrato infantil, la prevención del consumo de estupefacientes por parte de niños, niñas y adolescentes, y lo que ahora más le estamos apuntando es a la prevención de la utilización de nuestros niños, niñas y adolescentes a los grupos al margen de la ley, ¿cierto? Que son las bandas, son estos grupos que están dedicados al narcotráfico, al microtráfico e incluso a los delitos de mayor impacto, que es como el homicidio, el secuestro y la extorsión. Entonces a eso le estamos apuntando, a lo que más nos está actualmente, lo que más nos está afectando a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, que es el tráfico de estupefacientes, los homicidios. Entonces, a buena hora, por este gran espacio que le podemos llegar a mucha gente, a la comunidad, a la población, para que nuestros papás estén muy pendientes de este programa en el día de hoy, Alejandro. ¿Se tienen claras las problemáticas y la población a la que se va a llegar? A la que se va a intervenir. Entonces, la policía realiza estas intervenciones. ¿Qué actividades realiza? Bueno, nosotros como Policía Nacional, porque hay que aclarar algo, que no es solamente yo como Policía de Infancia y Adolescencia, sino que la Policía Nacional, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, que están los compañeros de Ambiental y de Turismo, el cuadrante, ¿cierto?, en cabeza del comandante de distrito y de estación. Hemos intervenido y se van a intervenir estos sitios donde se están presentando estos delitos, lo del homicidio y el consumo y el expendio de sustancias psicoactivas. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a seguir haciendo? También hay que resaltar con el apoyo de la Administración Municipal, con Comisaría de Familia es muy importante, y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizando las actividades recreativas como lo hemos venido haciendo, llegándole a los niños, las actividades de puerta a puerta, socializando un material pedagógico y didáctico donde se enmarcan
y se dan las líneas telefónicas, motivando a la ciudadanía, porque de eso consiste, de enseñarle no entregar un volante, sino que enseñarle y explicarle a la persona qué se debe hacer, cómo se debe denunciar, porque la gente entenderá, denuncien, pero bueno, ¿y qué es eso? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿A dónde se hace? Y motivar a la gente, explicarle muy bien, porque la gente no denuncia, no informan los delitos. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de que si yo denuncio, entonces me van a echar al agua, así prácticamente, para que la gente entienda. Y nosotros, como Policía Nacional y Fiscalía Nacional, garantizamos, reservamos la identidad de la persona. Ya no hay necesidad de que usted me diga cómo se llama, dónde vive, el número de identificación. Entonces, esa es la invitación que nosotros hacemos, esa es la estrategia de invitar a la gente a denunciar sin que ellos que pierdan ese miedo. Yo no denuncio porque ya van a saber que fui yo el que denuncié, el que suministré la información. No, la Fiscalía, los formatos de la Fiscalía manejan un formato de fuentes no formales. Esas fuentes no formales, creemos en la buena fe de la persona que nos está dando la información, y ya el funcionario de policía judicial es el que va a firmar por esa persona. Entonces, dejar ese miedo a informar, a denunciar a un niño que está siendo abusado sexualmente. Y la gente dice, es que yo no denuncio porque no es familiar mío, porque no es nada conmigo, pero todo lo que está pasando a veces es por negligencia de la misma comunidad, ¿cierto? Porque no estamos informando, no estamos denunciando. Con el tema de la denuncia, pues ahí siempre por parte de la comunidad va a haber un miedo latente. Un miedo. A estar señalados o a estar en el ojo de pues, aquellas personas que hacen parte de estas bandas delincuenciales en el territorio. El tema ahí, la policía que viene haciendo para garantizar entonces que, por ejemplo, los padres de familia puedan denunciar a esas personas que están llevándose los menores a ser parte de estos grupos para la comercialización, por ejemplo, de estupefacientes. Bueno, comisaría de familia, estas entidades, esas autoridades administrativas y digámoslo así, y que son las encargadas de los restablecimientos de derechos, tienen unos programas de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, incluso a las mujeres. Hay unas instituciones, como le digo, fuera de comisaría de familia, institución, y el ICBF, ¿cierto? Ponen en protección a estos niños, ya sea en otros lugares y en otras ciudades, ¿cierto? Lo hemos venido haciendo. Hay niños que empiezan a trabajar y adolescentes que empiezan a trabajar con estos grupos al margen de la ley. Cuando ya dicen no puedo, no soy capaz, estoy en peligro, estas autoridades garantizan la vida y la integridad y la seguridad de estas personitas e incluso de los papás. Entonces les van a dar traslado a protección a otras entidades que no quedan dentro del municipio. Bueno, patrullero, cambiando un poquito como el tema, hablemos de autoridad con afecto. ¿En qué consiste este lineamiento, esa estrategia que también se adelanta desde la Policía Nacional, desde infancia y adolescencia? Sí, Alejandro, muchas personas y muchas instituciones y personalidades siempre lo hemos hablado. Actualmente hemos visto constantemente un maltrato infantil, hemos visto una desobediencia también de algunos niños, niñas y adolescentes. Últimamente hemos también tenido una evasión de hogar, que nuestros adolescentes se han querido ir de la casa, y hemos detectado que hay una autoridad y no hay afecto. Entonces lo que estamos trabajando con Comisaría de Familia y Bienestar Familiar y la Policía Nacional y la Administración Municipal es llegarle a los papás, porque hay papás, porque no son todos, hay algunos papás que están desentendidos del tema, o sea, son papás pero en el papel, pero hay papás que no están ejerciendo su labor, ¿cierto? Hay papás que tienen autoridad, pero les hace falta lo más importante, que es el afecto,
¿cierto? Entonces eso es lo que papá y mamá hay que enseñarles con autoridad y con afecto, para que los niños no se sientan como últimamente se están sintiendo solos, sin apoyo moral. Entonces los niños a veces dicen, es que yo me quiero ir de la casa porque papá y mi mamá siempre me están exigiendo, pero no estoy recibiendo lo que yo quiero, que es el verdadero amor, que me digan, hijo, te quiero, te ayudo a hacer las tareas. Ese acompañamiento fraternal y paternal que debe tener el papá y la mamá con nuestros niños. Entonces, es como eso, llevarles a los papás que tengan esa autoridad, pero con afecto, porque si es solamente autoridad, entonces el adolescente o el niño también se va a sentir vulnerado. Entonces, es importante también tener autoridad en el hogar, pero con mucho afecto. Porque entonces si solamente es afecto, entonces el adolescente también, hemos tenido el papá dice, es que yo soy buen papá, yo le doy todo, ¿cierto? Pero si no tenés, papá, si no tenés autoridad, entonces Alejandro, entonces una cosa lleva a la otra, entonces hay que tener ese equilibrio, que eso es muy importante y que lo hemos evidenciado y que lo hemos, en estos años de infancia y adolescencia, hemos visto y con psicólogos de comisaría de familia y comisarías de familia, hemos visto que se le está pasando al papá, se le está pasando la mano con autoridad y que le hace falta afecto. O como hay papás también que hay mucho afecto, pero se está volviendo que el adolescente ya se le sale las manos, porque muchos papás y mamás han ido a la oficina de infancia y adolescencia y decir, es que el hijo mío se me salió de las manos. Y ahí entonces, ¿qué puede hacer la policía de infancia y adolescencia para entrar a mediar esa relación y poder garantizar que el joven entienda las condiciones de autoridad o pues de flexibilidad que hay en el hogar y que los padres también sean conscientes de que deben tener límites, normas claras y sobre todo realizar un acompañamiento debido? Ese acompañamiento, Alejandro, sí se realiza y se cita tanto al papá o a la mamá y al adolescente en la oficina de infancia y adolescencia para tener un conversatorio y hacerle ver que al adolescente se le enseña que él tiene, el Código de Infancia y Adolescencia habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también al papá también se le habla sobre unas responsabilidades y corresponsabilidades. Entonces al hijo se le hace ver, si ya como la intervención de nosotros es hacerle ver al adolescente y tanto a la mamá que uno al otro se deben de respetar, ¿cierto? Como nosotros no somos psicólogos, la Policía Nacional pues psicólogos ni trabajadores sociales, entonces se remite ante la autoridad competente, que es quien, la comisaria de familia y su grupo psicosocial o en el Instituto o Bienestar Familiar, que es muy importante. Pero nosotros siempre cuando conocemos los casos, siempre hacemos como una, digámoslo así, una verificación, a ver qué es lo que pasa, hijo, cuénteme a ver, porque podemos evidenciar que es un maltrato, es que a veces no, es que mi mamá me regaña mucho o me deja solo. Entonces miramos y escuchamos las dos partes, tanto los niños y adolescentes como los papás. Entonces ya miramos y ahí es donde canalizamos la información y la remitimos a la autoridad competente. Que eso es lo que hay que hacer, papás. Cuando usted tenga esa dificultad con su hijo que es desobediente, que usted lo ve con síntomas del consumo de estupefacientes, para eso estamos, para darle una orientación. La Policía Nacional no asesora, porque nosotros no somos abogados, aunque hay abogados, pero nosotros orientamos a la comunidad. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y qué no se debe hacer también? En este caso, entonces, ¿cuál sería como ese camino o ese paso a paso para los padres que sientan que necesitan el acompañamiento en alguno de estos casos específicos? Hacerle frente al consumo de sustancias psicoactivas o estoy perdiendo el control con la autoridad de mi hijo, se quiere ir de la casa, todavía tiene 13, 14 años, ¿qué hago? Alejandro, hay un trasfondo en lo que usted nos acaba lo que usted acaba de mencionar. Hay una descomposición familiar muy grande y eso nos pone a nosotros muy tristes y también nos preocupa, porque como lo dice Alejandro, hay adolescentes desde 13, 14 y 15 años que se quieren ir de la casa
y nosotros le decimos al padre de familia qué está pasando, o sea, hacemos un sondeo, qué situación se está presentando, cuál es la causa que está motivando a esta personita a irse de la casa. Entonces nosotros, primero que todo, le decimos al papá, o también como lo dice usted Alejandro, el consumo de estupefacientes, que es que el hijo llega grosero, llega tarde de la noche. Entonces ahí es donde nosotros volvemos a tocar el tema de la autoridad. Usted como mamá o papá debe exigirle a su hijo las normas que se deben de establecer en la casa, la hora de la llegada, con quién está, dónde está, qué está haciendo. Papá, ustedes deben esa es su tarea, papá, conocer las amistades, porque hay amistades que influyen. No, váyase de la casa, véngase para la casa mía o paguemos un apartamento, porque eso es lo que más sea. Un grupo de adolescentes que no sé cómo van a pagar, es donde usted, papá, debe ser un investigador y decir, mi hijo está viviendo con otros 3 adolescentes, ¿quién le está suministrando la alimentación, esa estadía en ese apartamento? Entonces, papá y mamá, ustedes deben de tener claro con quién, para dónde, qué están haciendo y a qué se dedica su hijo, porque si su hijo está llegando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, nada bueno debe estar haciendo mamá y papá. Entonces tenemos que estar en sintonía. Esa es la autoridad que usted debe ejercer en su casa. No, muy bueno sería yo decirle a un adolescente es que usted tiene que estar a las 9 de la noche en su casa, y el adolescente me va a decir, no, es que usted no es mi papá ni mi mamá para que usted me diga eso, y tiene toda la razón. Por eso esa misión la tiene usted como papá. Con el tema del núcleo familiar, el fenómeno durante pandemia de la violencia intrafamiliar incrementó. El acompañamiento de la Policía Nacional en este caso, cómo se ha dado, y teniendo en cuenta pues los últimos 2 meses en los que usted ha estado en el municipio de Andes. Bueno, esa estrategia que la Policía Nacional realizó, la estrategia Patrulla en Casa, donde se atienden los casos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar que se aumentaron por la misma situación de confinamiento y todo ese tipo de situaciones, de no salir a la calle y todo eso, se vino presentando. Pero entonces, concienciar a la ciudadanía, más que todo a los papás, a los hombres, que la violencia genera más violencia, y que el diálogo es lo que previene este tipo de acciones. Somos seres humanos y a todos nos da rabia, y todos nos estresamos, y tenemos que saber manejar eso. Entonces la Policía Nacional creó la estrategia Patrulla en Casa, donde también difundió las líneas telefónicas, el 141, el 155 y la 106, que es para la línea de los niños, para nosotros atender el puerta a puerta, los requerimientos y este tipo de denuncias de violencia doméstica. Entonces, la Policía Nacional incluso todavía seguimos realizando el puerta a puerta, seguimos invitando a las mujeres que sean víctimas de este tipo de violencia, que no se queden calladitas, que denuncien al 141, al 123 y a la línea 155. Y también aquellos hombres que sean víctimas de la violencia, claro, por parte de las mujeres. Porque también hablamos de la violencia de género, ¿cierto? Que también los hombres de género masculino, que también son las mismas líneas, el 141, que es de la línea de bienestar familiar, y la 155, que es de la Policía Nacional, para que vivamos en como es el tema, en una convivencia pacífica, en paz y segura, y que no les dé miedo informar, no les dé miedo llamar, que para eso estamos, para atender el requerimiento, que todo lo que se ha venido presentando, lo del feminicidio, es porque a veces nos da miedo denunciar. ¿Y cuántas vidas no podemos salvar con solo marcar 3 numeritos, el 141 y el 155? Con el tema del acompañamiento a las familias, en este caso con la violencia intrafamiliar o doméstica, ¿se da una intervención inicial y se realiza algún seguimiento por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, o solo se remite el caso a Bienestar Familiar o a comisaría y se desentiende?
el comandante de estación, mi capitán Portela, ha estado muy pendiente de esa situación, ¿cierto? Él da la orden del monitoreo con los compañeros del cuadrante para pasar revista a estas personitas, especialmente a las mujeres, que tienen la orden de protección por parte de comisaría de familia. Entonces se tiene unos nombres y unas direcciones para, como se dice, pasar revista a estas personas que tienen medida de protección. Entonces sí se hace el seguimiento, se monitorean vía telefónica, algunos compañeros monitorean estas personitas, cómo va la situación, si las personas se sienten seguras. Entonces, fuera de que comisaría de familia imparte una orden de protección, ¿cierto? La Policía Nacional está muy pendiente de este tipo de situaciones para prevenir lo que son los feminicidios. Bueno, patrullero, también hay un tema con los niños, jóvenes y adolescentes, y es el medio virtual, y ahora más teniendo en cuenta que la pandemia ha llevado a que pues, utilicemos más los medios tecnológicos y la internet. Hay un riesgo latente de acoso, ciberacoso, de extorsión también. La Policía de Infancia y Adolescencia, ¿qué viene haciendo y cuál es el plan que se tiene de trabajo para hacerle frente a este flagelo? Bueno, Alejandro, es verdad. Este es otro tema que nos preocupa mucho, ¿cierto? Porque si bien también, como lo dice usted, ya es un medio tecnológico que ya se volvió obligatorio en nuestros hogares, pero también la invitación es, y siempre se ha hecho eso en medios de comunicación, que los papás estén muy pendientes de nuestros hijos, ¿cierto? En la buena utilización de las redes sociales, más que todo de las redes sociales, donde se presentan estos delitos informáticos. El ciberacoso, la extorsión, el bullying, que es los casos que más vemos, que es el bullying, que se insultan por este tipo de plataformas y de redes sociales. Entonces la invitación es para que le hagamos un buen uso y para que ustedes, papás, monitoreen mucho a sus hijos. ¿Cuáles son las horas? Porque tenemos que los niños se están quedando hasta la 1 o 2 de la mañana pegados en un chat y eso no es normal, ¿cierto? Entonces, como lo dice Alejandro, ya es una herramienta que debemos de aprender a convivir con ella, pero también trae muchos riesgos, ¿cierto? Porque muchas personas inescrupulosas empiezan a hacer invitaciones a nuestros niños y adolescentes, a la pornografía infantil, a la toma de fotos inadecuadamente. Entonces, papás, tenemos que estar muy pendientes de los medios tecnológicos, de las redes sociales, y es una obligación a ustedes, papás, garantizar el buen uso de esos medios tecnológicos y las redes sociales. Y ahora más que escuchando noticias, esto como que va a seguir virtual, el estudio virtual, entonces es un medio que ya nos tocó convivir. Entonces ese es un reto, un gran reto para papás, más que todo para nuestros papás y las autoridades, para prevenir también estos delitos. Entonces, es importante ser conscientes como padres de familia a qué edad le regalo un teléfono celular a mi hijo, hasta cuándo le permito utilizarlo, desde qué momento permito que tenga redes sociales. Bien. También es importante tener esos límites. Eso es Alejandro, claros. Usted tiene toda la razón, esto es muy importante. Esto no es malo, porque la gente dice, no, es que esto no es malo. Pero papás, hay que ser conscientes de que un niño de 8 años, es que un adolescente de 13, 14, 15 años, esto es una herramienta. Es que hemos tenido los casos, no es porque la gente diga, no, eso es que no, sino que nosotros como Policía Nacional hemos visto que con esto se pueden hacer muchas cosas. Darle un mal uso a esto, eso es un arma, mortal, y hemos tenido las novedades con este tipo de situaciones. Pornografía infantil, ¿cierto? Sextorsión, porque por aquí mismo extorsionan a nuestros niños y nuestros niños no van a informar. Entonces, este año se tiene programado con nuestros docentes, porque ellos manejan grupos de WhatsApp,
Entonces por ahí se van a dar unas recomendaciones, que eso lo hemos venido haciendo, para que nuestros niños y papás principalmente tomen las medidas de precaución y medidas de seguridad, para que usted diga, me cogen el celular, hacen la tarea y otra vez vamos a guardarlo. Porque la mala utilización de estos equipos, eso es un riesgo latente, de verdad que sí, que hemos tenido las novedades con estos equipos, los niños que se van de la casa. ¿Por dónde se van? Empieza uno a ver las comunicaciones y vemos que es por medio de estos medios tecnológicos, que no es malo, porque mucha gente, no, es que usted está diciendo que no se puede, sí se puede, pero darle una buena utilización, un buen monitoreo, y usted como papá debe estar pendiente con quién chatea, ¿cierto? Con quién chatea, quién es esa persona, y si no sabe, entonces tráiganos el celular con el adolescente en la oficina y nosotros mismos ayudamos a verificar ese tipo de situaciones. Importante también dejar claro ese acompañamiento que la policía puede. La policía es claro, familia. porque nosotros le damos el apoyo y entre papá, autoridad de la Policía Nacional y el adolescente vamos a verificar a ver qué es ese tipo de situaciones. Porque hemos tenido las situaciones en Ciudad Bolívar, el año pasado en Ciudad Bolívar, en comienzos de este año también tuvimos, y todo se da por este aparatico que lo vemos inofensivo, pero un mal uso nos lleva a algo desastroso. Patrullero, para finalizar, y trayendo a colación un caso reciente en el departamento de Caldas, en el municipio de Aguadas, donde se da la situación de que una persona secuestra a dos niñas, una de ellas pues al parecer es tirada a un río, la otra pues logran recuperarla al capturar el sujeto. ¿Qué recomendaciones darle a los padres de familia para que estén pendientes de los niños, de los adolescentes, de con quién dejamos el cuidado? Muchas veces el tío, el primo, el abuelo tienden a ser esas personas que por sus razones entran a agreder a los niños, a estas personas. Desde la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿qué recomendaciones se pueden entregar? Alejandro, muchísimas gracias por ese punto tan importante. Ve, Alejandro, no sé cómo decirle a los papás, o sea, cómo sensibilizarlos, porque es que esto no viene ahora, esto viene hace mucho rato, hemos sentido esa tristeza y todavía vemos niños de 2 años. Papás, no envíen a los niños a ser mandados a la tienda solos, porque eso es un punto de vulnerabilidad y facilidad para estas personas, porque no conocemos las personas y con qué intenciones vienen. Entonces, una de esas recomendaciones es no envíen a los niños a ser mandados a la tienda. Y estar muy pendientes de las personas esos cuidadores de personas con que usted los va a dejar. Y puede ser que suene egoísta lo que voy a decir, y eso lo hemos dicho. Es su hijo y usted ya debe estar pendiente de su niño, de su niña, de su adolescente. No le deje la responsabilidad a otra persona, porque esa persona no lo va a cuidar como usted lo puede cuidar. Esto pasa en Medellín, nosotros vemos los boletines todos los días y son niños raptados, son niños que son raptados. ¿Por qué? Por la negligencia de los papás. Entonces, papás, miremos que el mundo está cambiando y cualquier situación, cualquier punto es un punto de vulnerabilidad para nuestro niño, un niño solo, en bicicleta solito, lo hemos visto y lo hemos presenciado. Entonces eso es un punto de favor de esa persona, no sabemos, antes no pasa, a veces uno comenta, hombre, aquí no pasa nada, antes no pasa nada, ve a ese niño solo. La recomendación es, póngale el tapaboquitas al niño, que eso es otra situación que estamos viendo. Entonces, cuide a su niño, porque un error lo deja solito, es un factor de riesgo, y eso es algo que, mire esa situación tan lamentable en el municipio de Aguadas Caldas. Entonces, ahí está en la búsqueda, están ofreciendo 15 millones de pesos para quien dé información dónde está la niña de 4 añitos. Pero entonces esto se puede prevenir, no sé, téngalo ahí al pulmón, así vulgarmente como suena, pero es mi hijo, yo lo cuido, cuide a su hijo, no lo deje solo, no lo deje
no lo deje en manos de otra persona. Esa es muy importante el tema, el aporte suyo, Alejandro, porque papás que, como vuelvo y le digo, papás pero en el papel, pero son relajados, no han aterrizado, no les duele, no sé, y es un regaño de pronto para aquellos papás que, hombre, eso es una negligencia, y por eso también bienestar familiar también puede estar extrayendo a esos niños, se los puede estar quitando. Entonces, si usted quiere verdaderamente a su hijo, papá, entonces, y mamá, cuídelo, y es una corresponsabilidad, no lo digo yo como policía de infancia y adolescencia, sino que lo dice el Código de Infancia y Adolescencia. Patrullero, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por haber estado en este espacio. Dios les pague por haber invitado a este importante espacio. Espero que les haya agradado. De igual forma, a la orden, en lo que les podamos servir en la Oficina de Infancia y Adolescencia en la Estación de Policía, estamos prestos para servir, como lo dice nuestro lema, somos uno y somos todos. Entonces, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Dios le pague, Alejandro. Nuevamente, y a ustedes televidentes, gracias por habernos seguido desde sus hogares. Esta semana nos pusimos al día con la Policía de Infancia y Adolescencia. Nos vemos la próxima semana. AUPAN, la televisión de los andinos.